Este es el nudo palomar, un nudo que es muy fácil de hacer y que hoy en este tutorial lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. El nudo palomar o palomar knot es un nudo que es, creo que de los más fáciles de hacer para la pesca. ¿Qué tiene de bueno? Tiene una resistencia muy alta y aparte de su sencillez, de su simplicidad, es un nudo que si lo aprenden a hacer los va a salvar de muchas situaciones de pesca donde hay viento o incluso hasta con la luz apagada, los ojos cerrados lo pueden llegar a hacer. Es muy fácil, creo que es el nudo más fácil para atar el anzuelo, para atar el esmerillón o para atar incluso un señuelo. Le quita muy poco a la línea, muy poca fuerza a la línea. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que esta línea que voy a utilizar hoy arrastra 10 kilos o aguanta 10 kilos. Cada vez que hacemos un nudo cualquiera, le va a sacar esa fortaleza. El nudo palomar solamente le va a restar un 5%. O sea, que esta línea me queda al 95%. Si me arrastraba 10 kilos o aguantaba 10 kilos, ahora me va a aguantar 9 kilos y medio, que es un montón, porque ya tenemos el nudo hecho, es el nudo de los más resistentes y de los que menos le quitan potencia a nuestra línea. Para realizarlo es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar un anzuelo con ojal y lo primero que vamos a hacer es medir más o menos el largo del anzuelo, un poquito más del doble y doblar nuestra línea. Esta es la forma más fácil, ¿eh? Si no, pueden pasar de ida y de vuelta sobre el ojal del anzuelo, pero me parece que es más complicado y no tiene mucho sentido. Una vez que la tenemos así, que ya lo hemos doblado, la enhebramos o la pasamos por el ojal del anzuelo y ya nuestro anzuelo queda bailando sobre la línea. Una vez que ya nuestro anzuelo está enhebrado, vamos a hacer un nudo simple. Vamos hacia atrás, lo voy a hacer bien despacio, pero es el nudo común y corriente, el cual nos enseñaron a hacer de chiquitos, el más simple de todos. El nudito, como le dicen algunos. Vamos a tirar un poco de la línea y el ojal que habíamos creado al doblar la línea es por donde va a pasar el cuerpo del anzuelo. Bien fácil, bien sencillo. Ahí ya tenemos el anzuelo pasado. Tiramos para ceñir. Ven cómo se va cerrando. Esta parte de acá tiene que quedar fuera del cuerpo del anzuelo. Pero primero voy a humedecer mis dedos para mojar la línea, para que no se queme. Y ahora sí. ¿Ves que se cerró de este lado? Vamos a pasarlo. Si sigo tirando seguramente se va a acomodar solo. Y lo vamos ciñendo, lo vamos ciñendo. Si no, le ayudamos un poquito con el dedo. Y ya está. Ahí tenemos el nudo palomar terminado. Una que está terminado, cortamos el excedente bien al ras. Voy a buscar un alicate. Lo hice bien grosero para que se vea bien. No tiene que sobrar tanto excedente. Pero esto después con práctica se logra hacer mucho más simple, mucho más fácil de hacer. Bueno, un último tirón para que vean cómo queda. Y yo ya ahí tengo el nudo palomar completamente terminado. Es un nudo que tiene muy buena resistencia. Creo que es el más fácil de hacer. Es un nudo que nos va a dar muchas satisfacciones en la pesca. Bueno, si no lo conocías, para tu próxima salida de pesca ya tenés un nudo nuevo. Y en todo caso, si sabías hacerlo y tenés otra forma que quieras compartir, lo dejas acá en los comentarios. Así que si te sirvió este pequeño tutorial, suscríbete, seguinos o dale like, lo que más te guste hacer.